Ok, ok. Bueno, hay preguntas, entonces abran los micrófonos y hablamos un poco antes de seguir. No, ¿alguna pregunta? Ninguna. Bueno, vamos bien así. Bueno, entonces comenzamos con el contenido propio de lo que vamos a ver en el libro, que es el de las dimensiones de la libertad. Y entonces el camino va a ser el de mostrar, veo que se me escapó acá ponerles los títulos antes, pero van a costar en primera parte, en primer lugar, hablar de la libertad de coacción, después hablar de libertad psicológica, después de la libertad como valor y tarea, y lo último va a ser la libertad y el amor. Perdón, lo último va a ser la libertad y el fin último. Entonces, ahora sí hablemos de la libertad desde una perspectiva más, llamémosla así, científica. Es decir, la ética es una ciencia, por lo cual podemos aplicarle ese adjetivo, una perspectiva científica. Es decir, estudiamos cómo se entiende la libertad cuando uno se pone a estudiarla de alguna manera, ¿no? Y tratar de darle una explicación comprensible. Entonces, la libertad puede comprenderse desde dos grandes perspectivas, desde una perspectiva externa y de una perspectiva interna. Es decir, tener libertad de vínculos que me refrenen. Fíjense cómo ya los habíamos explicitado al principio, ¿no? Cuando todos percibimos la libertad como la posibilidad de actuar sin vínculos exteriores. Entonces, la libertad de coacción es la libertad más comprensible, tengo que llamarla de alguna manera, porque significa la posibilidad que tengo de actuar sin eh, fuerzas que de afuera me limiten. Entonces, en ese sentido, es importante reconocer que es un valor fundamental y sobre todo fundamental en la perspectiva política, por ejemplo. En una sociedad bien armada, la política, es decir, la organización del Estado, tendrá que ver en qué ámbitos introducir, por ejemplo, restricciones. Entonces tendrá una racionalidad para introducir restricciones. Viene a la cabeza, por ejemplo, en nuestro país el cepo al dólar, por ejemplo. No podemos manejar de modo libre divisas extranjeras. Entonces el Estado tiene sus razones, la gente puede estar a favor, la gente puede protestar. Y eso lo manifestará después en las votaciones, por ejemplo. Pero es un típico ámbito en el cual el Estado tiene la prerrogativa de introducir límites a determinados comportamientos. Algunos son enormemente convencionales, como por ejemplo en Argentina se circula por la izquierda, y entonces en Inglaterra se circula por la derecha. Entonces eso es una restricción. ¿No puedo manejar por donde quiero? No, justamente no, porque para que haya un tránsito ordenado es de buen hacer que todos vayan por el lado que les corresponde. ¿Me restringen a la libertad? Sí. ¿Es problemático? No. Libertad de expresión. Puedo decir lo que quiera siempre que no insultes a los demás, puedes decir lo que quieras. Y en el ámbito político tenés libertad para decir todo lo que se te ocurra. Y tenés libertad para decirlo. Yo, Estado, voy a defender tu libertad. Entonces yo puedo expresarme de la manera que me parezca conveniente para aportar o no. O lo que quiero hacer es destruir, por ejemplo. También tengo libertad para hacerlo. Mientras no lastime bienes comunes, la política me dará un ámbito de funcionamiento sin condicionarme. Por lo cual, esto, insisto, es lo más comprensible. Yo puedo hacer lo que me parece porque no tengo límites que me impidan actuar de una determinada manera. Y yo lo entiendo como libertad. Una persona que no está presa es libre. Una persona que no la enmudecen, entonces tiene libertad para hablar.
Ya después la filosofía política determinará ámbitos y verán cómo hacer para organizar la sociedad como más les guste, ¿no? La segunda dimensión es la más importante, es la libertad interna, que es la ausencia, de definición ahí, ¿no? Ahorita dice la ausencia de necesidad interior para tomar o no tomar una decisión, para tomar una u otra, para conducirnos a nosotros mismos hacia una meta o hacia otra. Es decir, una libertad que puede ser incluso compatible con la coacción externa. Vamos a ver después. A mí me encanta una anécdota que cuenta Jacques Philippe, que cuenta Etty Hillesum, una chica judía que vivía en una ciudad de Holanda cuando llegan los nazis. Entonces tiene un diario muy, muy notable. Entonces va contando cómo va evolucionando la sociedad y en un determinado momento es muy reflexiva y entonces se detiene a mirar lo que pasa a su alrededor y ella nota cómo se le van cerrando los ámbitos de acción. Es judía, por lo cual al principio tiene una serie de restricciones que no les cambia demasiado la vida. Ella tiene toda una vida social, política, artística, cultural muy rica, y entonces poco a poco le van restringiendo el movimiento. Le impiden salir de su pueblo, le impiden salir de su barrio, le impiden salir de su casa, y entonces ella siente cómo van constriñéndola cada vez a espacios más reducidos, y de repente en esa angustia que le empieza a causar la situación, mira para arriba y dice, siempre me puedo escapar por arriba. A lo mejor de una profunda espiritualidad, una vida bastante desordenada, pero de una profunda percepción de la trascendencia de la vida, la existencia de un Dios que lo va buscando como puede. Es divertido volver a conocer a Jesucristo a través de un amante, por ejemplo. Tiene sus caminos. Y no va a terminar de convertirse porque termina en un campo de concentración, la matan, ¿no? Pero ella se da cuenta de esa libertad interior que le permite, más allá de las constricciones externas, actuar decidiendo sobre su vida. Y esto, piénsenlo, porque es un alimento para la propia interioridad el saber que puedo tener límites de tipo físico, psicológico, puedo tener una serie de límites, pero yo en el fondo dentro sé que puedo decidir sobre mi propia vida. Sí, micrófono. La, la libertad de coacción, porque no es A vos te dicen, tenés virus, te quedás en tu cuarto, no podés salir. Ahí tienes una constricción externa. sí, pero cuando dijo que es más libre, que se va preso. Entonces, se va preso. No, no recono... Sí. No, el que está preso, está constreñido en su libertad. Claramente constreñido en su libertad. Entonces, la libertad interior es la condición básica, condición fundamental, condición de posibilidad de la responsabilidad moral. Es decir, yo soy responsable de aquellas acciones que he decidido hacer, respondo por ellas. Fíjense cómo hay una filosofía de tipo jurídico garantista que niega esa responsabilidad final del actor, del agente. Entonces, a mí me encantó esta frasecita, por eso la puse ahí, porque me encanta lo que propone. Él dice, yo soy la causa de que exista algo que podría no haber existido nunca. Y al mismo tiempo soy la causa de que no exista algo que hubiera podido existir. Entonces, ya se me abre la libertad como un lugar de una creatividad nueva. Yo pongo en la sociedad aquellas cosas que decido. Pongo una sonrisa, pongo una mala palabra, pongo una zancadilla, pongo un acto de servicio, construyo una relación. Entonces, la libertad pasa a ser ya algo muchísimo más rico, en el que se empieza a manifestar toda la riqueza que lleva consigo dentro. Yo soy yo y no hay nadie que pueda cumplir mi lugar. ¿Cuál era la frase de Mónica? El mundo necesita hoy mujeres como yo. Eso, eso es fantástico. Donde vos estás no hay nadie más. Vos estás ahí, ocupás tu lugar físico en ese lugar. Sos la que sos en ese lugar. Entonces,
me puede despertar un sentido de responder a mi presencia en ese lugar muy lindo si yo sé utilizar mi libertad para aquello que es la libertad de estar. Entonces eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo. Entonces, es también, decía, compatible con la coacción externa, que me pueden limitar en muchas cosas, pueden limitar la capacidad de expresión. Piensen ustedes, por ejemplo, en los países totalitarios, como siempre hay ámbitos en los cuales una serie de personas escapan de los controles para poder manifestar la propia fe, la propia creencia política, la propia creencia cultural. Me viene a la cabeza, por ejemplo, durante la invasión nazi en Polonia, Juan Pablo II, Karol Wojtyła, reuniéndose con jóvenes de su época para mantener la lengua viva y vivir la poesía y la filosofía del pueblo polaco. Entonces, ellos lo ven como un ámbito de libertad que se lo encuentran, lo buscan, a pesar de estar constreñidos por otro modo de actuar, ¿no? Piensen ustedes cuando hoy vivimos en una cultura que muchas veces cancela determinadas opiniones y hay mucha gente que prefiere quedarse callada, entonces no se manifiesta ni busca espacios donde poder vivir la propia convicción. Cualquier imaginación que les venga sobre este tema es bienvenida, porque es un tema importante. Entonces, en la libertad de elección podemos señalar dos elementos que, siendo parecidos, no son idénticos, que son la autodeterminación y la voluntariedad. El primero se refiere sobre todo a que soy yo el que determino hacia dónde voy. No tengo determinaciones exteriores, sino que me determino a mí mismo. Yo me autodetermino. Y el de la voluntariedad, que pone el acento sobre todo a que, por así decir, una vez que me determino, ejecuto. Yo decido sobre mí mismo. Y entonces a mí me encanta la palabra, la utiliza varias veces el autor, dice, me forjo. Forjo quién soy con mis decisiones. Soy libre de decidir quién soy. Esto está buenísimo para la propia identidad, ¿no? Vamos a ver alguna cosita de estas que me pasó un amigo, una entrevista a Nicky Nicole que no tiene desperdicio. Entonces, yo la voy a pasar como parte del curso, pero es decir, ¿qué es lo que importa? Que te animes a ser quien sos, y eso te define. Entonces, podés estar demasiado pendiente de vínculos exteriores, es decir, que por lo que otros piensan de vos vas acomodando tu modo de... Bueno, ahí te voy a poner otra cosa más, que es una canción, una que se llama Phoebe Green, no sé si la conocen, una canción lindísima en la que justamente lo que hace ella es darse cuenta de cómo está forjándose, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esas dos dimensiones de la libertad de elección tienen todo que ver con lo que yo soy, porque yo soy lo que elijo. Eh, Libertad de elección, entonces, que es la que también se llama libertad psicológica. Por eso pueden ponerle también el otro nombre. Libertad de coacción, libertad psicológica. Y ya es interior de cómo yo me presento ante el mundo y cómo funciono yo en medio del mundo. Ahora, la libertad no es solamente una condición que de alguna forma me define y que me muestra como en una foto. No es un valor que yo tengo y que he de defender, sino que además lleva consigo la tarea de construirme como persona. Un animal no tiene que decidir, simplemente responde a una fuerza que se llama instinto, que no sabemos muy bien cómo funciona. Pero me contaba el otro día un perro, un border collie, y entonces lo tuvo siempre en la ciudad, siempre en la ciudad. Cuando tenía más de 10 años, un día lo llevó al medio del campo y apareció por ahí un rebaño de ovejas. Y el border collie salió disparado, y a 10 minutos los tenía todas las ovejitas ordenadas. Las había puesto a todas alrededor de un lugar y estaba alrededor dando vueltas alrededor de ellas. Me dice, ¿de dónde lo sacó? Ni idea, porque en su vida había visto una oveja. Y sin embargo lo llevaba adentro y lo hacía de un modo natural. ¿Pensó? No, simplemente actuó con una fuerza interior
que lo lleva a actuar siempre de la misma manera. Siempre que lo suelten en el campo como oveja va a hacer eso. Después contaba otras cosas divertidas, por ejemplo que todos los días le ponía una tostada con queso y no me acuerdo qué otra cosa arriba del alféizar de la ventana. Entonces el perro venía, ponía las patitas, agarraba la galletita y se la iba a comer. Así durante un año, todos los días. Un día salió afuera y entonces lo llamó y le quiso dar la tostada. Y el perro no entendía, no la agarró. Y entonces volvió al comedor, la puso en el alféizar de la ventana y el perro vino, la agarró y se la llevó. Sí. Eso evidentemente tiene una serie de modos de actuar que están automatizados, es lo que llamamos el instinto. Ahora, cuando hablamos de la libertad como valor, hay que hablar de la libertad como tarea. Es decir, mientras el animal ya sabe lo que es, o mejor dicho, no sabe lo que es, vive lo que es, el ser humano tiene que construirse. Y esto para muchas personas es un problema. Y para algunos de nosotros también. Se lo puede plantear como un problema. ¿Por qué tengo yo que...? Y entonces, esto, para que sepa, hay un autor del siglo V antes de Cristo que se llama Píndaro, que es el que acuñó la famosa frase de hombre, sé lo que eres. Es decir, asumir la tarea de ser lo que tenés que ser. Entonces me gusta una retraducción que hace un autor más contemporáneo, que se llama Leonardo Polo, que dice, hombre, sé lo que puedes llegar a ser. Porque no sos hoy lo que tenés que llegar a ser, todavía no sos todo lo que podés llegar a ser. Y entonces, la libertad no es solamente un valor para defender, sino que es una tarea a realizar. Es algo que yo tengo que desplegar con mi actuar, con mis decisiones, con mi interioridad, con mis actos también. Y entonces, la bibliografía habla mucho de la libertad como valor y como tarea en el sentido de que la tarea es la de liberarme, sobre todo de las cosas negativas que actúan contra mi libertad. La mirada ajena, las pasiones que me doblegan, el egoísmo que me lleva hacia caminos que no me enriquecen. Y no me gusta ese planteo. Prefiero ponerlo innecesariamente para pensarlo así, desde una perspectiva distinta. Sobre todo ahí se habla de una liberación de, liberarme de aquellas cosas que me quitan libertad, ¿no? Y yo lo que quiero hacer justamente es remarcar la potencia de la libertad como una fuerza creativa que puede hacer de mí lo que yo decida y que es una puerta abierta. Yo soy el que va a elegir lo que tengo que ser. Con todos los condicionamientos que traigo, pero soy yo el que tengo una libertad para. Por supuesto que también el autor habla de esta libertad como una libertad para. La libertad de coacción es una libertad de vínculos exteriores. La libertad como tarea es una libertad para yo decidir qué es lo que quiero llegar a ser. Entonces yo digo, es preferible poner el acento en la enorme, infinita capacidad de crear belleza. Esa palabrita de nuestro padre, crear belleza, para mí es importante. Porque entonces vuelvo a aquello de que soy el responsable de que exista en el mundo algo que puede no existir si yo no lo pongo. Y eso es mi propia bondad, por ejemplo. Mi respeto a mis colegas. El poner mis talentos al servicio de la sociedad en la que vivo. Entonces, es una libertad abierta hacia, entonces ahora vamos a ir un poquito, a prestar un poco de atención al hacia. Yo puedo tener una bicicleta y no la puedo tener derrumbada en un rincón, sino que tengo que usarla. Ahora, tengo que usarla para ir hacia algún lado. Entonces la riqueza esa que tengo como ser humano es una realidad que se me abre hacia dónde, y entonces ahí es donde vamos a meternos ahora, y es considerar que la libertad, si no tengo un hacia dónde ir, es una fuerza vacía. En cambio, si yo sé hacia dónde tengo que dirigirla, es una fuerza que puedo desplegar para conseguir un objetivo en mi vida. Una cita que también me gustó mucho, dice, sin libertad ningún bien es humano, pero sin bien la libertad es algo vacío. Es decir, comete esta tostada. Vamos a escuchar música, pero yo te voy a poner lo que me gusta. Entonces te pongo lo que me gusta. Yo pongo cara de póker y digo, ok, vamos. Las cosas que escucharon ustedes no son de mi gusto, lo que se escuchaba del otro lado de las paredes allá en Marangatú. Entonces,
para mí no era un bien. Bueno, de risa, digo, me da lo mismo. Pero a lo que voy es que cuando me fuerzan a hacer algo, yo no lo considero un bien. Sin libertad no hay bien. A mí me fuerzan, tenés que hacer esto. Si yo no lo asumo como algo propio, nada de lo que me fuercen a hacer, si yo no lo asumo, es verdaderamente para mí un bien. Sin libertad no hay bien. Ahora, sin bien no hay libertad. Si no tengo algo hacia lo que me dirijo, entonces la libertad es una libertad banal. Si la libertad se transforma entre elegir vodka o ron, es una decisión irrelevante, porque eso no me va a cambiar la vida. Pero entre ser bueno y malo, entre ser honesto o no ser honesto, entre ser leal o no ser leal, entre ser veraz o no ser veraz, eso es algo que le da sentido a esa decisión. Yo voy buscando algo en la vida, me dirijo hacia algo. Y entonces, ese algo pueden ser cosas, tener dinero, por ejemplo. Hay mucha gente que vuelca todos sus esfuerzos, su creatividad, su capacidad de relación para acumular bienes. Entonces, va a ser libre de hacer lo que quiera mientras las leyes no se le impidan. Y estará bien, es una forma que tiene de poner en juego su riqueza. Pero también lo vamos a ver a lo largo de la ética, ya han visto bastante sobre esto, que aquello hacia lo que se dirige la libertad es hacia los bienes profundamente verdaderos. Es decir, aquellos que responden a mis aspiraciones más profundas. Aspiraciones que conozco, palabra que no es banal, a través de la razón. Y hacia las que me siento inclinado por la voluntad. Y acá vamos a lo que vieron ustedes en clase del sujeto moral. Es decir, yo percibo una serie de realidades que para mí se me presentan como atractivas, ya sea a nivel afectivo, ya sea a nivel general, con la voluntad, y que percibo como atractivas por la inteligencia, entiendo su racionalidad. Cómo entran dentro de mi vida como un proyecto, ¿no? Como un todo. Eso sí, me encantó ese concepto de la bibliografía básica, la capacidad de inteligencia de comprender la vida como un todo e interpretar todo lo que el aparato tendencial, apetitos y voluntad, me van dando como input de mi comprensión. Eh, micrófono. Sí, sí, no dije que no haya libertad, dije que es banal. Es una libertad banal, es una libertad que no tiene ninguna relevancia existencial. No te enriquece más de elegir vodka que elegir Coca-Cola. Salvo que elijas emborracharte o tomar algo más liviano. En cuyo caso, ahí sí, la elección no pasa por elegir entre dos cosas igualmente valiosas, pero que no tienen relevancia. Helado de frutilla o de crema. Jamás de crema. De mexicana, basta de maracuyá, pero eso no es lo que yo como el helado que me gusta. Nadie va a protestar por eso. Sí, 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 la libertad es la libertad de vodka o ron, es libertad, pero no es existencialmente valiosa. Entonces, esa yo la miro y sigo de largo. Es como elegir. ¿Qué ponerme hoy a la mañana? Un hombre en comprar un par de pantalones. El tiempo que se lo probó y le quedó bien. 7 minutos. Sí, porque no le importa, es lo mismo. Puede hacer, como dijo una chica, me dice en Italia, me dice, no sé para qué eliges tanto, si siempre son o azules, o marrones, o beige, más que marrones, y punto. Yo me quedé diciendo, ¿qué querés que haga? ¿Un grupo de colores? Y digo, sí. Bueno, no es mi estilo. ¿No ves? Entonces, ese tipo de elecciones, ¿soy libre? Soy totalmente libre, con pantalones azules, negros ahora. Pero tal vez no, si estamos viendo libertad como valor, no sé si en este caso como que están trascendentes. Que el valor que tiene la libertad, es verdadero,
pero yo no puedo comprometer en temas muy ricos o en temas que son muy relevantes. Entonces, voy a utilizar mejor mi libertad. Si yo agoto mi capacidad de pensamiento y de decisión entre vodka o ron, estoy gastando energías en algo que es irrelevante, como se dice en las empresas. Vamos a preguntarles a los especialistas, que es gastar recursos en temas relevantes. Y ahorrar recursos muy relevantes. ¿Ah? ¿Bien? ¿Tiene que ver con? ¿El? Fin último, hacia allá vamos. Bueno, entonces, ahí tienen que estar. Entonces, en definitiva, lo más importante en la vida es ligar la libertad con aquello a lo que estamos destinados como seres humanos. Y eso es el amor. Es decir, que toda mi riqueza interior está hecha para darse. Esto ya responde, hay toda una filosofía detrás, que además está iluminada por toda una teología detrás. También vamos a hacer alguna referencia, ¿no? Es decir, de las muchas definiciones de felicidad, yo no sé cómo habrán terminado el apartado que vieron sobre la felicidad, pero para mí, y creo que Soledad va a estar totalmente de acuerdo, una de las definiciones más completas de la felicidad humana es amar y ser amado. Vos buscate cualquier otro sistema. Pero si tienen alguna duda, yo les puedo pasar un capítulo, el capítulo 8 del libro Fundamentos de Antropología, de Yepes Aranguren, en el que presenta todos los modelos contemporáneos de felicidad, y no me acuerdo cómo termina, pero esa definición yo por lo menos la tomo de Juan Pablo II, Karol Wojtyla como filósofo. Es decir, el hombre, yo puedo percibir desde una reflexión filosófica que lo que verdaderamente lo llena es amar y ser amado. Y eso, fíjense, la coherencia que tiene con la revelación cristiana. Me ahorra camino para lograr llegar a esa conclusión, ¿no? Entonces, la libertad es, en definitiva, para elegir entre el ron y el vodka, aprender inglés o alemán, para elegir el hockey o el tenis, para elegir administración de empresas o baile clásico, para elegir a Bizarrat o a Génesis, para muchas cosas, pero en definitiva la última dimensión rica de mi vida va a ser elegir qué amar. Libertad y amor van de la mano, ¿no? Entonces, ¿qué es el amor? Una definición que tira el libro, podemos tomarla porque creo que toma una perspectiva bastante útil, ¿no? Que es la afirmación libre del bien. Yo afirmo, ese objetivo me gusta, lo considero bueno y lo he razonado y entonces me muevo hacia él. Afirmación libre del bien. Entonces estoy juntando el sentido de mi existencia con ese valor que tengo, que necesita ser desplegado para alcanzar ese bien. Tengo que tratar de llegar a ser aquello que puedo ser, una persona que ama y que es amada. Bueno, pues yo soy un egoísta de miércoles y toda mi vida incluso sin darme cuenta, he vivido de ventajas y sacando ventajitas a la cosa. Bueno, date cuenta y después vamos a ver cómo podés ir trabajándote de manera de no ser tan ventajita y de abrir tu inteligencia a comprender otros bienes y de acercarte con tu obrar moral a eso que podés llegar a ser. Cuando acá hablamos de bien, Un micrófono, perdón. cuando acá hablamos de bien, hablamos del bien conveniente para la persona o del bien absoluto. El bien absoluto nunca lo capto en su totalidad, por lo cual yo siempre hablo del bien en cuanto soy capaz de percibirlo. Es decir, esto lo dijo Rodríguez Luño en una clase, a mí me voló la cabeza, porque me parece, dice, era una materia de filosofía, pero éramos todos gente de la Universidad de la Santa Cruz, porque la mayoría eran cursos de licenciatura. Entonces él dice, hasta que no hagas la experiencia personal de que Dios es un bien para vos,
no sos cristiano. Yo me acuerdo que tomé nota y dije, esta me la tengo que pensar, porque es muy fuerte. ¿Sí? Entonces, como, vos fíjate que en ese sentido la bibliografía es muy honesta. Te dice que siempre vas a pasar el bien por el filtro de tu ser, de tu percibir. ¿Sí? Lo que no termino de entender bien es que si amar Date es... cuenta que tenés un barbijo, por lo cual si hablas un poquito más fuerte Ay, para mí es perdón. mejor. Que si amar sería afirmar libremente un bien, cuando yo, por ejemplo, estoy eligiendo como un bien que yo percibo como bueno, que tal vez no es el absoluto, o sea, no es como Dios lo vería, elijo libremente si lo percibo como bueno, y de repente eso bueno, qué sé yo, es drogarme. Puedo decir que estoy amando. Estás afirmando algo que es un bien. Desde afuera y desde una reflexión distinta de la tuya, con otros datos, yo voy a percibir que elegiste un don aparente. Entonces intentaré explicarte, tal vez a través de tu propia experiencia. Este ejemplo lo decía ayer una persona que pasó por ahí. Me dijo, yo dejé de drogarme cuando me di cuenta de que era un imbécil, una chica. ¿Perdón? Entonces, es la afirmación del bien. Elijo drogarme. Es tal el placer que me da que yo elijo fumarme un porro o pegarme algo más fuerte. Entonces, obvio, afirmo el momento de placer que me da un viaje de morfina cuando pasé al estadio siguiente. Me doy cuenta de que me está destruyendo. Y eso lo vamos a ver después, porque todo el trabajo moral lleva consigo un diálogo con mi cuerpo, con mi vida, con mis relaciones. Pero evidentemente, como dice Santo Tomás, nunca elegimos el mal. Siempre lo elegimos bajo apariencia de bien y afirmo ese bien. Amo lo que elijo. ¿Ah? No sé por qué me imaginaba que amar siempre iba a ser lo bueno y lo otro se llamaba. Como decíamos antes con Carmen, si tengo que ser honesto para entender que hay distintas percepciones del bien. Mi vida espiritual como sacerdote, yo no te la puedo dar copiada a vos. Tienes que hacer tu propia experiencia. Te puedo tirar pistas. Entonces, podría ayudar o no. Mi propia experiencia intelectual, lo que a mí me gusta leer, en casa me sacan corriendo, por ejemplo. A leerlo vos, y no tengo ningún interés en leer un libro de Madrigal sobre la diferencia de la teología de Karl Rahner con Joseph Ratzinger. Pero que es una locura, sí, pero agarrate vos tu locura y eso es tuyo, es decir, a mí no me interesa, ¿no? Entonces, es la afirmación del bien. Entonces, el amor, ¿no? Dice, esto es casi de Santo Tomás, dice, es la primera impresión que un fin provoca en el espíritu, despertando un deseo y a veces un sentimiento. Entonces hay una expresión antropológica de cómo funciona el amor-pasión, si quieren. Después va a ser electivo, yo lo voy a ir modelando, pero a mí me encanta es muy parecida a esta de Santo Tomás que dice, la alegría es la primera reacción frente a un bien. Es decir, la sonrisa es lo que se te arranca cuando tenés algo que te gustó. Helado de frutilla. Me quieren forzar a que yo acepte. A mí me gusta el ron, me gusta el vodka. Cosa mía, ¿no? Entonces, fíjese ustedes, yo acá, entonces puedo elegir en qué bienes detenerme. Puedo detenerme en el placer del tacto, me puedo detener en el placer del gusto, me puedo detener en el placer del oído, me puedo detener en el placer de la vista. Cada uno de ellos son sustancialmente distintos, cada uno de ellos más elevado y más rico. O puedo detenerme en los bienes del intelecto. Cuando uno lee la metafísica de Aristóteles, y no me acuerdo, por ahí meto la pata, pero es en el libro 12, cuando él llega a ver a Dios, a entender a ese Dios que es acto puro, origen de todos los actos, el tipo se vuelve loco. Por eso que él habla del placer intelectual, de haber descubierto algo que a él
verdaderamente le significó un descubrimiento que le llena la vida, le llena la inteligencia. Y entonces te lo cuenta. Pero él se da cuenta, está haciendo filosofía, por cual es muy parco en ese sentido, pero te das cuenta que le despierta una emoción enorme, que es lo que llamamos el amor. Porque delante de un bien, algo me atrae hacia ese bien con una fuerza tal a la que llamo nada más ni nada menos que amor. Puede despertar deseos, puede despertar sentimientos. A veces puedo ver una verdad muy clara y no tener sentimientos propiamente. Los sentimientos ya sé que van juntos a mi voluntad y a mi inteligencia, pero no siempre van perfectamente coordinados. Entonces tengo que tengo que aprender a manejarlos. Bueno, y que el amor, y esto sí que es importante, es el origen de todos los actos. El amor es su sentido básico, es decir, de atracción hacia un bien. Eros lo llama Platón, es decir, el deseo que surge dentro, tendencial. Los seres humanos somos seres tendenciales. Y lo que tenemos que hacer es guiar esas tendencias. El animal no lo tiene que guiar, le sale solo. Entonces se dirige y se autodirige de un modo prácticamente automático. Entonces, y esto sí que es importante, el primer acto de la voluntad es el amor. Y ahora tomamos el amor en su sentido más genérico, es decir, de atracción hacia un bien. Y sobre todo, lo vamos a ver después, elección de un determinado bien. Ese es el acto primordial, fundamental de la voluntad. Y eso lo dice Santo Tomás con toda claridad. El primer acto de la voluntad es amar. Bueno, pero entonces yo tengo que decidir algo que no elegí. ¿Y qué quiere decir elegir? Después lo vamos a ver, ¿no? Pero si estás haciendo algo que no te copa demasiado, pero lo elegiste, eso es amor. Estás respondiendo a un cierto motivo que te lleva a actuar de una determinada manera. Me contaba un señor el otro día, papá está en el hospital, no tengo nada de ganas de ir a verlo, tengo a mi familia en casa con mi mujer enferma, y entonces tengo que ir, y yo me corro y lo dejo razonar, y el tipo dice tengo que ir, entonces va. Entonces está tomando una decisión hacia algo que su sentimiento no lo acompaña, pero él sabe que es bueno y que tiene que hacerlo. Entonces decide hacerlo y lo hace. Entonces decía esto, ¿no? Que el amor es el acto primordial, el primero de la voluntad libre, y ese amor se va a manifestar en grados distintos. Ahora podemos ir a ver un poco lo de los ámbitos en los cuales puedo distinguir tipos de amor, ¿no? Pone Chicas, ahí volvimos. Hola. De Wi-Fi. ¿Qué dijo Belu? No sé, Belu, no te entendimos. Típico que hablo y ya llega el padre, ¿vieron? Hola, ¿cómo andan? Hola, Agus, Pili. Se está grabando, Ani. Hola. Bueno, chequeado. ¡Anita, te extrañamos! Yo también. Hola, Maggie, Belu. Hola, María.
¿Quién es la de atrás? No lo veo, no lo veo. Oti. Ah, no sabía. Oli. No veía. Sí, sí. ¿Eh? No, somos... Che, Fachu. Estamos de vuelta en... No tengo ni idea de qué hablaba, pero ya sabía que Anita tiene cara de culpable. Igual que Agus, un poco menos, y Pili. Bueno, entonces, host disabled. Si me hacen co-host, no sé quién lo tiene ahora. Necesito que Conde me haga host para poder compartir. Creo que fue corriendo Luisa. A ver, ahí está, ahí estoy. Show screen. Here again. Bueno, ¿se escucha ahora? Sí, ¿no? Seguimos. Seguimos entonces con los tipos y formas o grados de amor. ¿Sí? ¿Alguien tiene- Padre, ¿puede volver un poquito para atrás? Que nosotros se nos cortó. ¿Desde dónde? Cuando empezó la diapositiva. Cuando empezó la diapositiva anterior, No, sí, empezó la de los colores ahí. cuando empezó la de los colores, esta, digamos. Esta. Claro, a partir de acá la de los Acá. Sí. Esta. Bueno, empezamos desde acá, perfecto. Bueno, entonces decía que el amor es siempre amor de un bien y puedo determinar gradaciones de ese bien. Intelectualmente puedo percibir que no es lo mismo elegir un helado de agua que de crema, por ejemplo, y eso me da lo mismo. Entonces, lo que nos proponen es distinguir lo que es el amor de complacencia, que es dejarse atraer por lo bueno. Es, por así decirlo, más sencillo y más elemental. El amor de concupiscencia ya supone el deseo de un bien no poseído, el deseo de poseer un bien no poseído. Esto podría determinarse mejor con lo que llama Platón el eros, como fuerza vital que me invita a poseer un bien que no poseo. Evidentemente para Platón no tiene el sentido sexual que tiene en el vocabulario de hoy. Pero hay un nivel... Este es el resultado principal de la búsqueda. Gracias. Pero hay una dimensión del amor que la filosofía misma puede descubrir, que es el de desear algo bueno en sí mismo, no para mi posesión, sino para el bien del otro. Y entonces, acá hay un libro de un filósofo alemán que se llama Robert Spearman, que se llama Felicidad y Benevolencia. Es una reflexión filosófica sobre este tema, la de decir, más allá de la fuerza posesiva de los bienes que no tengo, yo descubro que hay algo más que está en darse a alguien que vale por sí mismo. Entonces, esto es lo que llama también Aristóteles, de ahí arranca Spemann, que es un buen católico, pero además es un muy buen filósofo, sin mezclar las cosas, y dice que la dimensión más profunda del amor, la más rica, la más elevada, es la de la benevolencia. ¿Qué quiere decir benevolencia? Benevolere. Querer el bien. Querer el bien de otro. Eso, gracias Agus. Querer el bien del otro. Entonces, yo lo que puedo hacer es darme cuenta filosóficamente de, ojo, la felicidad que me da, volvemos a lo que hablábamos con Carmen, cuando yo descubro que lo que verdaderamente me hace feliz no es el ron, sino hace feliz a alguien, no servirme de alguien, la relación de pareja, agárrate. Sino el tratar de hacerla feliz a la otra persona, entonces ahí descubro que mi realidad se enriquece de un modo mucho más elevado. Entonces, ese
ese es el amor, como dice el autor, me gusta también como lo dice, de salir de sí mismo pero sin autodestruirme. Foucault, por ejemplo, tiene unos párrafos destructivos sobre el cristianismo, por ejemplo. Ahora estamos haciendo filosofía. Desde la filosofía dice, el cristianismo que busca el anonadamiento del yo de cada uno no es humano, es destructivo. Entonces tiene una comprensión enormemente reducida de lo que eso significa y no entiende Aristóteles, por supuesto que no entiende Aristóteles. Pero yo le diría, peleate con Aristóteles, no te pelees conmigo. Entonces, acá hay algo todavía más lindo que lamentablemente el libro apenas lo cita y pone la cita a pie de página, que por mí fue un artículo que me voló la cabeza, que es lo que dice ahí con palabras difíciles, la hiperteleología de la voluntad. Hipertelos. El telos es el fin, esto vieron algo, ¿no? Con Solé. Aquello hacia lo que yo tiendo, a lo que yo debo tender, hacia lo que quiero tender. La hiperteleología, dice Leonardo Polo, que es el autor de este artículo que está a pie de página, lo pueden ver en la bibliografía, es que cuando yo elijo algo valioso, abro mis posibilidades de querer y aprendo a querer mejor y más. Y entonces, la vida humana, de cualquier persona humana, es la de abrirse a bienes que lo van a hacer cada vez más capaz de bienes mejores. Y entonces, acá rompemos con la definición moderna de naturaleza como algo fijo. Con la naturaleza del ser humano, que es ser libre, supone que no tiene una naturaleza estática. Yo me construyo. Bien los existencialistas, como Padre, ¿puede alguien que repetir? constantemente abre nuevos, sí, momento, que abre constantemente sus fines. Pregunta. ¿Puedo repetir la definición de nuevo de hiperteleología? De la hiperteleología supone que no tengo un fin fijo, sino que cada vez que elijo un fin rico, me abro a nuevos bienes. Y entonces no tengo un telos, sino que tengo un hipertelos, que cada vez que llego a un límite, abro más posibilidades. Y entonces, por un lado, no tengo límites. Y por otro, me abro a una riqueza mayor. Si yo, por poner un ejemplo muy sencillo, me acerco a la música y empiezo a distinguir, cosa que todavía no pude hacer ni siquiera con la eh, erudición de un Juan Ignacio Ottaviano, a distinguir entre el cuarteto, la cumbia y el reggaetón, yo me pierdo. Puedo distinguir lo que es una polca de lo que es una rapsodia, de lo que es un concierto, de lo que es una sinfonía. Pero hay otra cosa que no llego. Pero tenemos que cultivarnos, pero tenemos que cultivarnos para tratar de entender cuáles son los... entonces, cuando yo logro entender la diferencia entre las maderas y los metales en una sinfonía, se me abre una riqueza que para mí antes era simplemente una superposición de sonidos sin volumen. Pero escucho un oboe y me vuela la cabeza. Y entonces lo disfruto. Así como alguien que ha cultivado la música popular siente el reggaetón en las venas y entonces no se puede quedar solo, ¿no? Gracias porque Nicky Nicole en la entrevista mueve las manos como cuando canta, ¿no? Así, bueno. Entonces, hipertecnología de la voluntad significa que el amor no es algo que se cierra como un descubrimiento al cual llego y se acaba, sino que es algo que constantemente se abre. Por eso que una relación de amor entre amigos, por ejemplo, de ninguna manera está condenada a enfriarse y acostumbrarse. Esto es una cosa dolorosa a veces en los matrimonios jóvenes. El miedo de qué va a pasar en el futuro. It's up to you. Depende de lo que elijan. Si ustedes eligen una vida rica en la cual vayan, digo, trabajando la hipertecnología de la voluntad, entonces él me va a mirar y decirme, por favor, háblame en cristiano, ¿no? Digo, no te entiendo. Pero ustedes pueden entender que si yo cultivo las relaciones con las personas con las que vivo, entonces eso se abre a nuevas mejor, puedo darme mejor. La densidad de la libertad. ¿Abriste el micrófono?
Digo, porque si la voluntad siempre está tendiendo a un bien, y tender a ese bien y afirmarlo libremente es amar, esto de la hiperteología de la voluntad también tiene que ver con que el amor siempre te lleva a amar más y es como Absolutamente. infinito. Porque es la dinámica de la voluntad, justamente. El querer siempre más es algo que es humano. Por eso que siempre se dice que el hombre tiene, varón, mujer, el tema del discurso inclusivo, hay que ver cómo manejarlo. Tiene una ansia de infinito, esto lo decía Simone de Beauvoir, dice el eterno desequilibrado, que es la persona porque está siempre buscando algo más. Una vez que consiguió lo que quería, quiere lo siguiente. ¿eh? Bueno, entonces, fíjense ustedes cómo se puede compatibilizar esto, y ahora sí hago un salto religiosa, incluso desde el punto de vista religioso, filosófico, filosofía de la religión. Yo estudio el varón y mujer, y esa imagen es lo que me define, entonces no solamente se hace enormemente coherente la filosofía con la teología, sino que me ayuda también desde lo teológico a entender que cuando Dios me dice, Dios es amor, wow, esto fue lo que le pasó a Santo Tomás y lo que le pasa a todos los filósofos cristianos cuando entran por este lado. Cuando se dan cuenta de que la dinámica interna de Dios es la del amor, como les decía en alguna ocasión en Marangatú, la imagen del baile, ¿no? La pericoresis, el diálogo entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, según la teología católica, no es un diálogo estático entre tres que se miran, así, como en una pecera, sino que es un baile constante en el cual el Padre está constantemente entregándose y haciendo feliz al Hijo, mientras el Hijo responde con un infinito amor hacia el Padre, que es el Espíritu Santo. Y entonces bailan. Es la imagen que utilizan los padres de la Iglesia. Hombres que estaban embebidos de una filosofía para quienes sus dioses eran tipos perfectamente estáticos en el firmamento. Entonces, toquecito más y digo que ese amor humano que tiene sus límites, está constantemente necesitado, ahora cito la Deus Caritas Est, que es una encíclica, pero con fuertes también verdades filosóficas, está constantemente necesitado ese camino de libertad, de amor, por un necesario itinerario de purificación, de elevación, de maduración. En el diálogo entre la voluntad, la inteligencia y los afectos, tiene que haber un me quedé sin reflexión. El amor entre las tres personas de la Trinidad en realidad no crece, ¿no? O sea, porque eso ya se aman, ya es infinito, o mientras se aman se van amando más. Entre las tres personas de la Trinidad, el amor ya es como... Pleno. Entonces, claro, ya está. Listo, no voy a... El amor entre el Padre y el Espíritu Santo no es un amor estático. Uno puede decir, ¿cómo puede una plenitud absoluta llegar a algo más o algo nuevo? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que, por ejemplo, cuando yo llegue al cielo Dios mediante, lo que va a suceder, no sé con quién me conecté, cuando Dios mediante yo llegue al cielo, entonces voy a estar constantemente llenándome durante toda la eternidad de algo nuevo, no me voy a aburrir. Yo sé que escucho recontra copú, una determinada canción, la escucho 700 años y me aburro, ya está. Me vuelvo a escuchar y me gusta. Pero no puedo estar toda la vida con la misma. Entonces, en ese sentido, la infinitud de Dios me está hablando de un tipo de amor que vale la pena llegar a bueno.
Ok. Siempre vamos avanzando. Gracias. ¿El ID? ¿Necesita el ID o qué? Ah, bueno. ¿Ahí? Bueno, ya después van a tener nos quedan un par de diapositivas, no queda nada prácticamente. Pero, a ver, Ay, perdón. bueno, entonces lo que decía es que cuando uno contempla la teología católica vista desde la perspectiva de un Dios que es amor, entonces todo esto cierra perfectamente. Y entonces, dice, bueno, pues me puedo acomodar a esa realidad, puedo entenderla, ¿no? Nos queda solamente una diapositiva que va a hablar de la libertad y el fin último. Entonces, como ven, todo esto apunta a entender hacia dónde va la libertad. Entonces, el último capítulo que dedica esta bibliografía es justamente poner en juego algo que también es muy rico. Cuando dice San Aristóteles, me encanta decir San Aristóteles porque se lo recontramerece, pero él dice, como cada cual es, así se le presentará su fin. Como cada cual es, así será su fin. Ahora, claro, tiene que cambiarse primero. Entonces, anoten eso. Así como cada cual es, así será su fin. Entonces, la familia de un amigo mío comen sobre todo comida chatarra. Y entonces los chicos comen hamburguesas, agreguen lo que quieran ustedes, panchos, cosas de estas, ¿no? Todo embebido de los hábitos de la madre. Y el padre es un bon vivant que le gusta la comida francesa, por ejemplo. Y entonces es un lío, porque no puede compartir con ellos lo que a él verdaderamente lo hace feliz, que es comerse una cosa que tiene un nivel de complejidad un poquito más alto que el de... Acá entro otra vez yo. Si cortan el sonido... Pero ya silenciado. No nos falta nada, ¿eh? I'm afraid que otra vez me desconectaron, me tienen que hacer host. Señorita Conde, ¿quién está ahí? ¿Fátima? No, ¿quién está ahí? Your host now is here I am. Yes. Bueno, entonces decía que
Aristóteles dice, como cada cual es, así será su fin. Se ve, ¿no? Sí. Entonces, acá es donde juntamos todo lo que hemos dicho y hay un verdadero juego necesario entre la reflexión y la vida. Me encantó esa frasecita que dice reflexión y una intensa interacción entre la reflexión y la vida práctica. Es decir, elegí vos qué es lo que te divierte, elegí vos lo que te gusta y hacete cargo. Porque entonces yo voy a mirar mis gustos y voy a tratar de acomodar mis gustos, porque después veré que lo puedo hacer, próxima clase, voy a poder acercarme a ese misterio de mis gustos. Mucho van a tener que ver con esto las virtudes, que van a ser las que me van a facilitar modelar mi gusto para que sea un gusto inteligente, para que yo verdaderamente desee lo bueno. No tengo que estar todo el tiempo peleándome con mis gustos. Padre, resulta que voy a estar teniendo toda la vida luchando contra estas tendencias. No, de ninguna manera. Justamente de lo que se trata es que te des cuenta de que podés modelar tus gustos. ¿Cuál fue la materia? Me rompió la cabeza una mecánica del suelo se llamaba. Digo, qué bodrio esta materia, no me gusta. Terminé, aprobé la cursada bastante bien, un bodrio, no la entendía hasta que preparé el final. Empecé a estudiar, y dije, mira qué interesante, y esto y lo otro. Entonces, me dice, che, me podría dedicar a mecánica de suelos. Porque te vas forjando según tus elecciones, y entonces te vas conformando con un fin que es cada vez mejor, porque va a ser cada vez mejor. Así será su fin. Jamás un lomo de ternera a la metro de hotel, porque no son capaces de percibirlo. Es como tirarle margaritas a los chanchos. No se lo voy a dar. Los invitaré a un McDonald's, por ejemplo. Serán felices. Y cuando invite al papá de ellos, iremos a un lugar más decente a ver algo que sea un poquito más elegante. Porque tenemos otros gustos, porque los hemos cultivado. Esto que se ve tanto en la vida del deporte, de las preocupaciones de los gustos culturales, tiene todo que ver con la moral, porque funcionamos del mismo modo, somos así. Entonces, en la medida en que me cultivo, voy como cada vez mejor, siendo distinto y por lo cual valorando más las cosas que puedo. Quédate. Y te van a invitar a otro que sí lo sepa valorar, ¿no? Bueno, acá hay un apartado cuando vean el libro, van a ver que se detiene a hablar de algo que se llama la opción fundamental, que es una escuela de filosofía moral, una línea de la filosofía moral temática, y es que en realidad cuando tus acciones niegan los valores que afirmas, entonces no hay opción intelectual que valga. Esto lamentablemente tiene una un fuerte impacto, ¿no? Es decir, malos cuando se ve que se cortó, ¿no? Entonces decía que hay una línea de la filosofía moral que habla de la opción intelectual. Entonces,
Acá la claridad está en entender que no puede haber una opción fundamental que se niegue en los hechos. Ponía el caso del robo. Yo puedo robar y no es un acto de odio a Dios, y sigue siendo robo. Objetivamente es un robo. Y entonces, me encanta la opción fundamental, pero como diría un sabio del siglo I después de Cristo, que se llama Santiago, que dice: muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré con mis obras mi fe. Porque si con tus convicciones firmemente afirmadas cometés acciones que las deniegan, entonces tu opción no es verdaderamente fundamental. Es bastante sencillo de responder, pero tiene mucha fuerza en la filosofía moral contemporánea. Bueno, en definitiva, lo que queremos, y con esto terminamos, es hablar de que libertad es un concepto perfectamente correspondiente al amor, y van juntos, están hechos el uno para el otro, somos así. Lo que debemos tratar de hacer justamente es de ver cómo hacer para dirigirnos hacia ese fin último que han venido estudiando al principio con aquellos, no sé cómo lo llamaban, los elementos del sujeto: inteligencia, voluntad, afectos, ¿cómo los llaman? Potencias, las potencias, sabemos las potencias, que en realidad son distintos modos de aproximación a la realidad, con mi realidad interior que es una y única. Yo soy una sinfonía de tendencias. Y lo que tengo que aprender es a hacerlas sonar de un modo armónico. Tengo que aprender a hacerlo. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna pregunta? Tenemos tiempo para las preguntas que puedan haber. Esto ha sido medio accidentado. Sí, yo creo que ya es tarde por el tema. Si quieres preguntar. ¿Cómo?